Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto estar en esta Semana Santa con todos ustedes. Aquellos que están en otros países, aquellos que están en Colombia, en Antioquia, otros departamentos, un saludo muy especial. Gracias por sintonizarnos aún en esta época. Yo sé que muchos salen de vacaciones, oramos para que Dios les guarde en los lugares donde estén, pero los que estamos aquí concentrados en nuestras casas o sacamos el tiempo, invertimos el tiempo para estar juntos adorando al Señor, recordando la máxima obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir por todos nosotros. Por eso oramos y nos reunimos alrededor de los que padecen y sufren, porque precisamente Jesús murió en la cruz del Calvario para rescatar a todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo a través de los tiempos, entre los cuales nos encontramos también nosotros. Por eso creo que es nuestro deber interceder por lo que pasa en el mundo. Oremos por lo que sucedió en Rusia, para que Dios fortalezca a todas estas familias que han padecido por los cruentos ataques que desafortunadamente han acabado con la vida de sus seres queridos. Oremos por aquellos lugares donde todavía se ha desatado esa violencia de la guerra y todo este tipo de cosas. Dios se glorifica, Él es un Dios de paz. Y al contrario de los que muchos quieren hacer creer, la Biblia no enseña que Dios es un Dios que quiera destruir las personas. Dios quiere perdonar, rescatar y sacar precisamente del problema en que la raza humana se ha envuelto debido al pecado, que trae consecuencias que son inevitables. Pero Jesucristo ha dado una provisión para que esa consecuencia o esas consecuencias no toquen las vidas. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos enviar obreros, por eso necesitamos ir. Y entre tanto necesitados están muchos alrededor nuestro. Nosotros somos personas y voceros, embajadores de Cristo, del Evangelio, que puede rescatar y transformar las vidas. Padre que estás en los cielos, gracias por cada creyente, por cada hermano y hermana. Señor, gracias porque nos has rescatado, nos has salvado y hoy tenemos la bendición de poder disfrutar de tu bondad infinita. Señor, te pedimos que nos uses a nosotros. No queremos simplemente interceder para que tú obres, tú vienes obrando. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser obreros que salen a recoger la cosecha, que proclamamos las buenas nuevas para liberar a los cautivos, para que los que estén ciegos puedan ver, para aquellos que están cansados puedan descansar, para que aquellos que están enfermos puedan ser sanados, para que aquellos que están en tinieblas, en condenación, les resplandezca la luz admirable y venga la salvación abundante que tú tienes y traes por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso nos levantamos a predicar, Señor. Oramos por los que están padeciendo, como aquellas familias en Rusia, o los que están bajo esas dificultades en Tierra Santa, o entre Ucrania y Rusia, y en cualquier lugar del mundo donde haya violencia, aún aquí mismo en Colombia, Señor. Y eso no solamente sucede en lugares y sitios donde hay problemas de tipo social y otras cosas, también ocurre en los hogares y en las familias. Ayúdanos a predicar el Evangelio, porque tu Hijo Jesucristo, cosa que celebramos en estos días, murió y resucitó por todos nosotros para darnos vida y vida eterna. Así que creemos y clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que nos recuerda lo que sucedió los últimos días antes de que Jesús fuera a la cruz, luego para resucitar. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 11. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: «Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres».
No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando todos los habitantes de esa región se enteraron que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él, muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Padre, gracias. Es tu palabra que con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y ayúdanos. Te lo pedimos, oh Dios, para que esa palabra nos pueda llevar a otro nivel, a madurar y a crecer, y a todos aquellos que te estén escuchando por primera vez puedan encontrarse contigo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a hablar de esos últimos días. Esta historia refleja muchos de los aspectos que contienen todo este tiempo en el que Jesús padeció y sufrió para llegar a la cruz, morir por nosotros y luego resucitar con poder y traernos la salvación tan anhelada. Y por eso he escogido este pasaje para introducir el tema de los últimos días. Vamos a mirar qué hizo el Señor desde el domingo anterior hasta el domingo de resurrección. Aunque esta historia está un poco antes, nada más unos días antes, nos presenta un cuadro de las personas que estaban alrededor de Jesús, muchos, aún los que estaban en contra. ¿Qué sucedió y qué pasó? Y cómo las personas tratan de competir con lo que va a hacer Jesús. Los deseos de poder del ser humano, el enemigo de nuestras almas, quiere tapar toda la obra de Jesucristo, mostrando otras obras que parecen nobles y buenas, porque no le conviene la competencia de aquel que siempre ha ganado, gana y ganará. Empecemos por el día domingo. El día domingo fue la entrada triunfal. Aquí nos muestra el ánimo de victoria, pero a la vez del deber de Jesús. Estaba cumpliendo las profecías que tienen que ver con precisamente David, y entra como rey, pero un rey muy diferente. Luego visita el templo, y en el templo observa todo. ¿Por qué lo está observando? Jesús era un observador tremendo, y nos recuerda eso la idea cuando observaba Jerusalén, cuando observaba a su pueblo, y él lloraba por ellos. Jesús lloró por el pueblo. ¿Cuántas veces os quise recoger como la gallina a sus polluelos? Oh, los profetas han hablado. Si supieran el que está delante de ustedes. En fin, Jesús observaba todo eso. Y yo creo que él estaba pensando, voy a hacer la obra, y estoy pensando en todos ellos. Luego regresa a Betania, precisamente el domingo regresa a este lugar donde ocurrieron los hechos de la historia que ya leímos. ¿Por qué? Los lugares preferidos de Jesús eran muchos, pero entre ellos estaba este, donde vivía Marta, María y Lázaro, aquel amado a quien Jesús resucitó. Sabía que eran sus últimos días y quería estar cerca de aquellos lugares que significaban mucho. Eso indica la preocupación de Jesús por los suyos. El día lunes Jesús maldice a la higuera: no darás fruto. Y eso genera una inquietud en los discípulos. Luego llega y purifica el templo. La higuera, ya siendo maldita, no da fruto. Y cuando llega a purificar el templo es porque se espera en el templo que siempre haya un fruto bueno, pero ya por la tergiversación de los religiosos, el templo ya no era aquel lugar especial donde el pueblo se encontraba con Dios. El día martes explica lo de la higuera y le dice a los discípulos: miren, esa autoridad que a ustedes les descresta, que se manifestó cuando yo maldije la higuera, es una autoridad que no solamente está en mí, está en todos ustedes. Recuérdenlo muy bien, porque si le decimos a un monte que se eche al mar, lo va a hacer. A veces se nos olvida a nosotros que tenemos autoridad para superar problemas, dificultades, cualquier circunstancia que sea compleja, difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Jesús quería que los discípulos tuvieran claro: ustedes sortearán todas las dificultades
porque yo estoy con ustedes. Luego llega una vez más hasta el último tiempo, todos los días, enseñaba a Jesús en el templo en esos momentos. Entonces fue al templo a enseñar. La palabra de Dios, todo lo que estaba profetizado se cumplía en él. Recordemos precisamente cuando él, leyendo el texto de Isaías, una ocasión anterior decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar, a liberar, a dar vista a los ciegos y en fin, la salvación para todos. Luego Jesús destaca a una viuda, una ofrenda de una viuda que lo hace con todo su corazón. Precisamente en ese mismo día, martes, contrastando con los fariseos y escribas que se creían muy buenos, pero no hacían lo de la viuda. Y condena esa actitud mentirosa donde con apariencia, y ojo con este tema, con apariencia muchos quieren convencer a los demás que están haciendo el bien, pero buscan sus sueños egoístas. Y luego Jesús predice la destrucción del templo, y hablando de la destrucción del templo, también dice: el fin del mundo llegará. ¿Por qué habla de todas estas cosas? Jesús está colmando todas las expectativas, todos los espacios y escenarios futuros. Él era, es y será Dios. Llegamos al día miércoles. El Hijo de Dios que se encarna, Jesucristo, está afrontando en ese día las situaciones más complejas y difíciles. Él sabía y entendía que era totalmente inocente. El Hijo de Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, siendo inocente, vino a tomar nuestro lugar. Los líderes conspiran contra Jesús. Aquellos que deberían de agradecer la obra de Jesús conspiran contra él. Allí mismo, en Betania, es ungido por una noble mujer, preparando todo el escenario, una unción especial. No tendríamos que decir que esta era una unción como la unción que hace Dios de rey, pero sí quiere decir que el pueblo de Dios, aquellos que le han aceptado y que han recibido los beneficios de Jesús, están de acuerdo con el ungido de ungidos, el Rey de reyes y Señor de señores. Judas acuerda entregar a Jesús. Conspiración de los extraños, conspiración de los cercanos, pero a la vez aceptación de aquellos que quieren. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos con aquellos que nos creemos religiosos y de una u otra manera con nuestra tradición anulamos los hechos de Jesucristo? ¿O estamos nosotros con aquellos que aceptan que Jesús es el Señor y que estamos dispuestos a doblegarnos como aquella mujer, como aquella que ungió? Estamos nosotros como Judas, que habiendo conocido al Señor, en algunos momentos se nos olvida que somos seguidores de Dios. Este es un ateo práctico. Cree en Dios, acepta a Dios, pero vive como si no existiera. Es un llamado para recordar que no debemos de estar señalando a Judas si nosotros mismos a veces tenemos ese comportamiento. Que Dios nos ayude a ser fieles y nunca traicionar lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros y a Él mismo. Llegamos ahora al día jueves. El día jueves se prepara la Pascua. ¿Y por qué la Pascua? La Pascua nos recuerda aquel momento que muchos años atrás sucedió cuando la nación de Israel fue libre de los egipcios. Egipto, lugar de esclavitud, de dioses paganos, de dioses que esclavizan, que dañan, que destruyen. Aquel rey del mundo que quiere controlarlo todo y no permite que el cristiano pueda tomar sus decisiones y no permite que el buen hombre, la buena mujer, las buenas familias se levanten a hacer lo que conviene, bendecir a los demás. Egipto nos muestra el poder del hombre que quiere controlarlo todo negando a Dios. Pero por eso la Pascua, recordemos que Dios pelea por su pueblo y quiere hacernos libres. Y en la Pascua se prefiguró cuando se pintaba con sangre las puertas. Así se estaba diciendo, pues ese cordero del cual sacaron la sangre para pintar las puertas nos va a mostrar pedagógicamente lo que va a suceder en el futuro con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero además se celebra la última cena, donde Jesús nos recuerda 3 momentos.
el momento pasado, lo que hizo en la cruz, por eso la celebramos hoy, recordamos lo que hizo en la cruz en el pasado para nosotros, lo que somos nosotros ahora, hijos de Dios, hermanos, hijos de un mismo Padre, hermanos por Jesucristo, pero también no solamente está el pasado, el presente, sino el futuro, donde se nos anuncia que Jesús no ha bebido de la copa ni ha comido del pan, sino hasta que regrese por nosotros y luego estemos juntos en las bodas del Cordero. Allí, en ese momento, Él volverá a celebrar lo que hizo por todos nosotros. Ese mismo día, Jesús, pensando en la cena, Él tenía presente, porque vio a Judas que le traicionó y decía, este pan y este vino me recuerda lo que tengo que hacer. Por eso luego va a Getsemaní, y en Getsemaní se reúne con sus discípulos cercanos, y Él allí, en medio de la agonía, es consciente de lo duro que debe afrontar en esos días, porque Él se hace culpable por ti y por mí. Pero ante un momento de dificultad, porque Él, siendo Dios, no se comportó como Dios en el sentido de usar su poder, padeció como hombre. Dice, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Allí mismo, entonces empieza a sufrir una de las cosas más duras, la traición de aquellos que supuestamente le aman, como el caso de Judas. El pago que le hacen aquellos por los cuales vino su pueblo y es arrestado. Luego está delante de Anás, Caifás y el Sanedrín. Aquellos que supuestamente debían conocer las profecías le condenan. Pero uno de los momentos más duros y difíciles es cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Dice la historia en la Biblia que Pedro, después de que el gallo canta y todo eso, él está allí tratando de vociferar y hasta jurar por los dioses, maldiciendo, diciendo groserías y jurando en vano que él no es amigo de Jesús. Pero luego de esto, Jesús pasa por el patio y se cruzan las miradas de Pedro y Jesús. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? Oh, y Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Cuántas bondades ha hecho Jesús con nosotros? Y a veces nosotros pagamos mal. Mirémosle, que sus ojos nos miren y que nosotros en estos días decidamos vivir la vida cristiana sin excusas, sin evasivas, con un compromiso fuerte. Cueste lo que cueste, porque Él lo hizo por nosotros. Ese es nuestro Jesús amado. Un día muy difícil, el día jueves. Llega ahora el día viernes. Es juzgado ante Pilato. Alguien que, conociéndolo un poco más, tal vez nunca lo había visto, tal vez había oído hablar de Jesús, pero según nos narra la historia, Pilato no conocía mucho, pero con un pequeño diálogo donde Jesús mismo le pregunta a Pilato, pareciera que el interrogado fuese Pilato, porque él termina convencido de que Jesús es inocente, pero luego Él le va a condenar. En estos encuentros tremendos, porque tuvo 2 encuentros con Pilato, pero le tiene que condenar, se lava las manos, en fin, muy complejo y muy difícil. Un día donde se cumple toda la justicia de Dios, aunque Jesús era inocente. Pero en ese mismo día, digamos, no exactamente a la misma hora, pero en los mismos momentos, hay alguien que había traicionado y no fue capaz con su culpa y no quiso regresar a Jesús para pedir perdón, sino que fue a los hombres, tira las monedas de su traición, el costo de la traición que le pagaron, y luego se suicida. Este es un pasaje duro y difícil bueno, no digamos de entender, pero sí de poder digerir. ¿Cómo un hombre que caminó con Jesús llega a este estado? Y luego que pasó todo lo que pasó, si conocía el amor de Dios, ¿por qué no regresa? Desafortunadamente, muchos hoy van a los hombres buscando que sean perdonados, que sean cambiados, que sean transformados. Pero ¿qué hicieron los hombres? Tu dinero perezca contigo. Y tiraron bueno, en fin, fue desastrosa la escena. Él no fue a Jesús, fue a los hombres. Tú y yo tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de venir a Jesús. Ir a los hombres para encontrar salvación es suicidio. Venir a Jesús es vida. También Herodes se encuentra con Jesús,
Jesús es azotado y llevado al Gólgota y allí sufre la crucifixión, muere por todos nosotros. Un momento cuando se oscurece el día y todos entienden, algo sobrenatural está pasando. El momento de oscuridad y de tiniebla. Jesús toma tu lugar y el mío. Lo hizo por amor. En su nombre estamos rescatados y salvados de toda situación difícil, presente, del pasado que nos atormenta, del futuro que venga y de la eternidad que nos pudiera condenar. Somos libres y libres por su obra en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó. Ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios por Jesucristo. Nada hay que detenga su obra en nosotros y podemos llegar al Padre porque Él tiene sus brazos extendidos para todos aquellos que hayamos aceptado a Jesucristo. Y luego de esta obra magna, Jesucristo es sepultado. Llegamos al día sábado. El día sábado es un día de expectativa. Los guardias en la tumba. ¿Qué podríamos pensar de los guardias? Ellos no entendían, no comprendían, pero fueron sorprendidos. Muchos de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, y mucha gente familiar nuestra, aquellos pueblos no alcanzados, ellos saben que esperan algo, pero no lo comprenden y no lo entienden. Necesitan ser sorprendidos por el milagro de resurrección de Jesucristo, como fueron los guardias. Están a la expectativa, cuidando algo que no entienden y no comprenden. ¿Cuánta gente en sus oraciones religiosas, paganas, a dioses que no existen, están invocando como los musulmanes en estos días a Dios, pero lo ven lejano? Están esperando que algo les sorprenda, como ocurrió precisamente ese día sábado. Los guardias allí, algo está a punto de suceder mientras hay expectativa. Expectativa que tiene mucha gente y que necesita una sorpresa. Y esa sorpresa se da el día domingo. El día domingo Jesús resucita. Primero se encuentra en una tumba vacía. El poder de la muerte y la tumba no pudo retener a Jesús. Y luego aparece gloriosamente Jesús resucitado. Una mujer, unas mujeres reciben esa experiencia magnífica de comprender que Jesucristo ha resucitado. Y poco a poco Él empieza a mostrarse a cada uno, a cada persona, a muchos, a miles, hasta a nosotros, que nos llegó el turno de encontrarnos con Jesucristo vivo, resucitado. Agradecidos con el Señor. Esta semana, una semana que nos recuerda el magno evento, la obra gloriosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y a mí, a nuestras familias y a los que estén cercanos y lejanos, desde acá hasta lo último de la tierra. Padre, yo te pido que toques cada vida y cada corazón. Señor, te necesitamos profundamente. ¿Por qué hay cosas que hacen que impidamos ser rescatados? El enemigo quiere dañar y destruir. Hay situaciones y circunstancias que nos amargan el corazón, nos hacen estar resentidos. Rechazamos toda oportunidad de salvación que tú nos estás brindando. Pero hoy estamos aquí para reconocer que Jesucristo lo hizo posible, que el precio fue muy alto como para que nosotros, por minucias, por terquedad, por tonterías, rechacemos ese regalo precioso. Tu Hijo Jesucristo, que por amor tomó nuestro lugar. Lo aceptamos, lo reconocemos y caminamos en victoria para tu honra y gloria y bendición de muchos, Señor. Yo te pido que ayudes a cada persona que hoy está sintonizada con nosotros, que pueda decir: Padre, perdona mis pecados, reconozco a Jesús como mi Salvador, te entrego mi vida, sé Señor de todo lo que yo soy. Te quiero obedecer, que tu Santo Espíritu me guíe, me oriente, que pueda entender tu palabra, obedecerla y caminar contigo en Cristo Jesús, para bendición de mi familia y todos los de alrededor. Lo pedimos creyendo en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe, y recuerde, si usted quiere asistir a una de las presentaciones de nuestra obra musical de Semana Santa, pues comuníquese con nosotros y adquiera su boleta. Bendiciones para todos, nos encontraremos en una próxima ocasión.